De la presente sesión, que ya ha sido repartida a todos los integrantes de la Comisión Permanente, hay 122 informes de calificación remitidos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declaran la improcedencia de igual número de denuncias constitucionales. Salvo que hubiera objeción, dichos informes de calificación, de conformidad con lo dispuesto por el inciso C, artículo 89 del Reglamento del Congreso, pasarán al archivo. Si no hay oposición, se da por acordado el pase al archivo. Siguiente tema. De la Comisión de Trabajo, proyecto de ley 5405. Se propone regular la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Se inicia la sustentación del proyecto de ley 5405 enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone regular la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. La Junta de Portavoces, con fecha 6 de julio de 2016, acordó la exoneración de dictamen de las Comisiones de Trabajo y de Presupuesto y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Reategui Flores, presidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 10 minutos. Señor, una cuestión de orden, señor. Señor, una cuestión de orden, presidente. Cuestión de orden. Sí, presidente. Presidente, hubo el compromiso de que el primer punto que debía verse en la Comisión Permanente es la situación de una ley sobre el tabaco. Yo creo que debíamos cumplir con el compromiso de la mesa directiva y de la presidencia. Yo creo que los temas también son importantes, la situación de reforma magisterial, pero sería bueno comenzar con ese tema, porque si no, presidente, nos van a decir que no cumplimos los compromisos que hemos asumido. Aquí está la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, que puede sustentar y, consecuentemente, podemos resolver rápidamente un asunto que es de interés público y de salud pública. El país pierde, presidente, más de 1.000 millones de soles para curar a los enfermos del cáncer por efectos del tabaco. Entonces, comencemos con ese tema, señor presidente. Rápidamente lo resolvamos y pasamos a este que usted ha puesto a consideración de la Comisión Permanente. Para información de los señores congresistas, estamos en cuarto intermedio en ese tema y no hay texto sustitutorio. Por lo tanto, no se puede debatir. Congresista Delgado. Sí, presidente. Yo efectivamente quiero hacer recordar el compromiso suyo de que el primer tema que se iba a ver en esta Comisión Permanente es esta. Y es penoso lo que está sucediendo, presidente, es, yo diría, vergonzoso, porque el presidente de la Comisión de Salud pidió un cuarto intermedio, que todos asumíamos que era 10 minutos para simplemente corregir o recoger alguna observación que se estaba haciendo fundamentalmente con el artículo 12.2, y nunca apareció con el texto. Sin embargo, es importante resaltar lo siguiente, y aquí está la congresista Claudia Acuari. Cuando el presidente de la Comisión de Salud, el señor Bardales, pidió cuarto intermedio, llamó a las dos comisiones, tanto de Defensa del Consumidor como de Salud, a una oficina del sótano del Congreso. Y ahí les instruyó de que vayan trabajando un texto sustitutorio. Pero como quiera que el congresista Bardales no regresó, las dos comisiones se llegaron a poner de acuerdo sobre una propuesta de texto sustitutorio. Y aquí tenemos un documento firmado por la congresista Claudia Acuari, que lo podrá ratificar en este momento, que ambas comisiones se pusieron de acuerdo en esto. Es verdad que el presidente de la comisión, el señor Bardales, no regresó nunca. Entonces mi pregunta es, en este momento tendría que estar el congresista Bardales aquí, porque sabía perfectamente de que este tema tenía que ser abordado. Lo hemos llamado toda la mañana. En algunos casos dijo, vuelvo en 10 minutos, en otros casos no sabemos. Entonces, presidente, no se puede paralizar el Congreso simplemente porque a un parlamentario se le ocurrió o no venir o boicotear este tema. Aquí tenemos que las dos comisiones se pusieron de acuerdo con un texto, y si no ha venido el presidente de la Comisión de Salud, que sea el vicepresidente de la Comisión de Salud, presidente. Y si no, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Pero no podemos burlarnos del país.
Cada día que pasan, presidente, mueren 44 personas en Yo el país. ruego que no vayamos al tema de fondo porque nuevamente, señores, estamos dilatando la sesión. Tenemos 80 temas. No, veamos el tema, Sin señor. texto sustitutorio presentado por el presidente de la comisión principal, lamentablemente, mi querido amigo, no podemos empezar el debate. Yo pido reflexión en ese sentido a todos los congresistas para no paralizar esta sesión en un tema que me parece importante, pero hay otros muchos. Están los auxiliares de la educación esperando también una ley. Por favor, yo ruego comprensión en ese sentido. En todo caso, es un problema que tiene que resolver la Comisión de Salud. Bueno, que venga el presidente de la Comisión de Salud y lo presente. Vamos a continuar con este debate, que es o pasamos al siguiente tema. Yo pongo a disposición de... Señor Reate, ¿puede usted empezar, por favor? Muchas gracias, señor presidente y señores congresistas. Muy buenos días con todos. Presento ante ustedes el proyecto de ley 5405-2015 del Poder Ejecutivo, ingresado recientemente, que propone la ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. La presente propuesta ha sido dispensada del dictamen de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y Presupuesto y Cuenta General de la República y tiene por objeto aprobar el régimen de las remuneraciones y otros beneficios que corresponden a los auxiliares de educación, lo cual quedó pendiente de definir conforme a lo señalado en la segunda disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 29944. Ley de Reforma Magisterial publicado el 25 de diciembre de 2012. En tal sentido, se establece la política remunerativa aplicable a los auxiliares de educación, tanto nombrados como contratados, reconociéndoles a ambos el derecho a asignaciones temporales por condiciones especiales del servicio, aguinaldo por fiestas patrias y, en especial, una asignación especial mensual por laboral en instituciones educativas ubicadas en zonas de influencia directa del BRAE. En el caso de los auxiliares nombrados, se les reconoce un tratamiento similar al otorgado a los profesores nombrados y contratados, respecto del derecho a la percepción, la asignación por tiempo de servicios, los subsidios por lutos y sepelio y la compensación por tiempo de servicios. Asimismo, se dispone que las normas que regulen la remuneración integral mensual, según lo establecido en el artículo único de la Ley 30002, sean aplicables sobre la remuneración mensual de los auxiliares de educación, sean nombrados o contratados. Asimismo, la presente propuesta establece los requisitos y condiciones para la contratación y nombramiento de los auxiliares de educación, bajo la condición de que exista plaza vacante y se cumpla con el código de la plaza en el sistema Nexus del Ministerio de Educación, así como con el registro en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Se señala, señor presidente, que los montos, criterios y condiciones aplicables a los derechos y beneficios establecidos en favor de los auxiliares de educación, nombrados o contratados, serán aprobados por decreto supremo, refrendado por el mismo ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Educación, por lo que la implementación de esta ley operará a partir de la vigencia del indicado decreto supremo. Finalmente, presidente, se establece que la aplicación de esta ley será financiado con cargo al presupuesto institucional del pliego 010 Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público durante el año fiscal 2016. Al respecto, presidente, cabe considerar que la presente propuesta legislativa adolece de algunas inconsistencias y entre ellas tenemos:
no se cumple con lo establecido en la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, en cuyo artículo 3º del literal D se señala que los primeros 7 meses del año no pueden aprobarse ni entrar en vigencia medidas que reduzcan el espacio fiscal de la nueva administración de gobierno o de que incremente el gasto corriente del gobierno nacional que implique compromisos de gastos posteriores a la finalización de la administración de gobierno. Es más, no debemos olvidar que la ley 29944, ley de la reforma magisterial que origina esta iniciativa, data del 25 de noviembre de 2012. Este proyecto resultaría discriminatorio en el tratamiento otorgado a los auxiliares de educación contratados respecto de los nombrados, al negárseles algunos derechos importantes como la compensación por tiempo de servicios y la bonificación por escolaridad, entre otros, discriminación que se agrava cuando la comparación es con los trabajadores de la actividad privada. A los de la actividad privada, a los contratados se les exige todo, a los del sector público no se les exige casi nada. Esa es una discriminación que esta ley no prevé. Por lo antes expuesto, pongo a consideración de los señores congresistas el proyecto de ley 5405-2015 Poder Ejecutivo, que propone la ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial, para su debate. Muchas gracias, presidente, y gracias, señores congresistas. Muchas gracias. Habiendo concluido la sustentación, se inicia el debate. Van a ser 3 minutos por intervención con flexibilidad. Karina Beteta tiene la palabra, luego Marta Chávez, luego Gutiérrez. Gracias, presidente. Presidente, considero que si bien es cierto la norma es muy importante y fundamental, que de alguna manera se está reconociendo derechos fundamentales al personal auxiliar en educación. Sin embargo, percibo, presidente, y creo acá el Congreso tenemos esa facultad de poder quitar esta discriminación injusta, que se hace una diferenciación entre el auxiliar nombrado con el auxiliar contratado. Presidente, de ninguna manera podemos nosotros hacer esa diferenciación cuando las mismas labores realiza un auxiliar nombrado con un auxiliar contratado. En ese sentido, presidente, yo pido que el presidente de la comisión pueda recoger el aporte que deberíamos nosotros por justicia también darle los mismos beneficios al auxiliar contratado. En ese sentido, que ellos también puedan gozar de la bonificación por escolaridad, tener derecho a una remuneración vacacional y de la misma forma que ellos también puedan, al término, si es que cesan su contrato, tengan derecho a una asignación por el tiempo de servicio, porque muchas veces hay auxiliares que están 5, 6, 7 años y cuando les despiden se van sin ninguna de este reconocimiento que por derecho le corresponde. En ese sentido, presidente, yo pido al presidente de la comisión que tenga bien de recoger estos derechos consagrados en la Constitución y también emanan que no se puede hacer una discriminación. En ese sentido, pedimos que el presidente de la comisión tenga bien, como ya he manifestado, darle la igualdad remunerativa como también los derechos tal conforme le corresponde al auxiliar nombrado con el auxiliar contratado. Gracias, presidente. Gracias. Comunita Marta Chávez. Sí, presidente. El propósito de este proyecto que manda el Ejecutivo, como se dice en el artículo primero, objeto, es el de regular la política remunerativa del auxiliar de educación, nombrado y contratado. Sin embargo, en el artículo 7º, presidente, existe una norma demasiado amplia que permite que el Ministerio de Educación establezca el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación o el nombramiento del auxiliar de educación. Yo creo que esto no puede salir así, de una manera tan generosa y tan abierta. Estamos en una dinámica de la meritocracia, por lo tanto,
tal como hemos puesto en anteriores normas similares relacionadas con la contratación y el nombramiento de personal del sector público, tiene que ser previo concurso público, presidente. Tanto la contratación como el nombramiento, porque si no, se presta a que estas plazas, que son más de casi 10.000 plazas, sean utilizadas, presidente, como de una manera sectaria o vinculada a favores. Creo que es necesario que aquí se ponga el tema del concurso público, presidente, para ambos casos. Gracias. Gracias, Corita Gamarra. Bien, muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo a todos los colegas congresistas. Bueno, estamos ante un proyecto de ley muy importante que regula el tema, la problemática de los auxiliares, tanto nombrados y contratados. Creo todos hemos pasado por los centros educativos, los colegios, y siempre hemos visto que el auxiliar es una persona que apoya en el servicio educativo que brindan los colegios. Es una persona que permanentemente está al lado de los estudiantes. Y en ese sentido hay la necesidad de parte del Poder Ejecutivo exista una norma que regule estas contrataciones, tanto en el caso de los auxiliares nombrados y contratados. Este proyecto tiene por objeto regular la política remunerativa del auxiliar de educación nombrado y contratado que presta servicios en instituciones educativas públicas en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Para implementar la mencionada regulación, señor presidente, el Ministerio de Educación establecerá el procedimiento, requisitos y las condiciones para el proceso de nombramiento de auxiliar de educación, siempre que exista la plaza vacante en las instituciones educativas públicas y se cuente registrado con el código de plaza en el sistema Nexus. Teniendo en cuenta que los auxiliares apoyan a los profesores de manera permanente con el desarrollo de nuestros niños, y al encontrarse bajo los alcances de la Ley de Reforma Magisterial, le deben corresponder beneficios análogos. Las asignaciones establecidas para los profesores nombrados y contratados por laborar en zona rural y de frontera, así como por el tipo de institución educativa, ya sea multigrado o unidocente y bilingüe, por cuanto encuentran expuestos a los mismos riesgos y dificultades que los docentes. Al respecto, cabe resaltar que incluir en esta política remunerativa al auxiliar de educación permitirá las mejoras salariales para un total de 21.326 auxiliares de educación entre nombrados, que son 11.767, y contratados alrededor de 9.559, así como también cerrar las brechas económicas que existen entre los auxiliares de educación y los servidores públicos de los diferentes regímenes laborales del Estado, impulsando indirectamente a su desarrollo profesional, mejorando el clima laboral en las instituciones educativas y coadyuvando a crear un ambiente laboral propicio para el desarrollo de la enseñanza para nuestros niños y adolescentes. En ese sentido, no creo, señor presidente, que algún colega congresista vaya a estar en desacuerdo con esta norma. En ese sentido, solicito, señor presidente, que... Para concluir. En ese sentido, señor presidente, solicito que el presente proyecto de ley se someta al voto del Pleno de los congresistas. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Velázquez Quesquén. Presidente, esta es una iniciativa que viene del Poder Ejecutivo y que la vamos a apoyar, y levantando algunas de las preocupaciones legítimas que ha tenido la doctora Marta Chávez.
la norma, el proyecto de norma en su artículo 6º establece claramente que si bien es cierto el Ministerio de Educación establece el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación en el marco del contrato de nombramiento auxiliar de educación, en los párrafos precedentes de este mismo artículo 6 establece como condición que en las herramientas de gestión del sector dice que para tal efecto de aplicación de esta norma es requisito previo contar con el presupuesto analítico de personal o el cuadro de puestos de la entidad. Quiero decir, presidente, que se trata de auxiliares de educación que no han incrementado sus remuneraciones desde el año 91, presidente. Y que si el Poder Ejecutivo ha hecho esta propuesta de incremento es porque en la ley de reforma magisterial, o mejor dicho, cuando se reglamenta la ley, en el artículo 222 se deja librado a que se pueda hacer este incremento, de tal manera que aquí no se va a generar ninguna zozobra cuando el Poder Ejecutivo ha planteado esta iniciativa. Tiene que ver porque el propio sector ya tiene la previsión presupuestal. Lo que hemos hecho, presidente, que hemos honrado en la ley de la carrera magisterial, no solamente hemos incrementado, sino que los colegas de la representación nacional deben saber que los profesores de educación básica de la ley de educación antigua fueron todos trasladados al nuevo régimen de la ley magisterial, los trasladaron, los mejoraron en nivel y le dieron un incremento automático. Como era la ley de la carrera magisterial, el legislador y la propuesta del Ejecutivo en ese momento obvió a los auxiliares de educación. La semana pasada también en el Pleno del Congreso hemos hecho incremento a los profesores de educación superior tecnológica, pedagógica y artística. Y yo creo que aprobar este dictamen, presidente, es hacer justicia con trabajadores auxiliares que no tienen 6 meses, que no tienen 8 meses, que no tienen 2 años, que no tienen 5, que tienen 10, 15, 20 años. Por eso, presidente, es que estos trabajadores que ganan remuneraciones misérrimas, adicional, después de 20 años van a ver sus modestas remuneraciones incrementadas simbólicamente. Ya en el nuevo gobierno, ojalá que las condiciones del país mejoren, se hará también incrementos progresivos. Pero por lo demás, presidente, no hay aquí, por el hecho, y comparto también la preocupación de algunos congresistas, que podría esto parecer como populismo porque el gobierno se va, sino que todo esto viene respondiendo a una política educativa. Inclusive tengo entendido que, de lo que hemos podido ver en los periódicos, el actual ministro de Educación continuaría en el cargo. De tal manera que una reforma en la educación no solamente debe priorizar evidentemente la gente más importante, que es el profesor, pero también los auxiliares, que son los integrantes de esta cadena de responsabilidad de llevar una mejor... Para concluir con eso, una mejor educación a los hijos de los más pobres, también puedan ver sus remuneraciones incrementadas, como lo digo, simbólicamente. Están estas respaldadas, y si hay alguna preocupación, la primera parte del artículo 6 pone un candado. Aquí no se trata de nombrar gente de 2, 3 meses, sino gente que tiene casi 20 años y que durante ese lapso no han visto incrementado un centavo más. Por eso, presidente, esta iniciativa la vamos a aprobar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahorita Josué Gutiérrez tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Mi saludo a todos los colegas parlamentarios. Y es que este proyecto de ley es una más de tantas que se han ido dando en este Parlamento, y que gracias a la colaboración de los señores parlamentarios, gracias a la colaboración y al entendimiento de distintas bancadas, se ha podido y se está pudiendo hacer realidad un proceso que estoy seguro no termina hoy. Un proceso que se inició hace ya varios años, que es la reforma magisterial. Y claro está que en esa línea se han ido dando leyes, decretos supremos, complementarios, a efectos, todas ellas, de una nueva visión con relación al tema de la educación. Estamos seguros que este proyecto de ley
no solamente hace justicia con relación a los auxiliares de la educación, sino fundamentalmente restituye el derecho y en ella también va incorporado el criterio meritocrático. Claro está que a resultas de algunas exposiciones previas a mi intervención se señalaba que hay que poner los candados para evitar que se pongan nombramientos al solo criterio del tarjetazo o que esta mal puede ser utilizado por el gobierno de turno. Y en ese sentido compartimos esa iniciativa y la compartimos sobre todo porque si en algo hay que destacar estos casi 5 años de gobierno es que se ha ponderado, se ha sido muy serio en la selección del personal, buscando que el criterio meritocrático no sea el discurso de una contienda electoral, sino más bien el dogma el cual hay que seguir, sobre todo si de la educación se trata. Presidente, estamos hablando de implicancias en la remuneración mensual de los auxiliares de la educación, pero no solamente es eso. Estamos hablando fundamentalmente de asignaciones por condiciones especiales de servicio, que es un ingreso adicional que tienen en las boletas los servidores del sector educación, las bonificaciones por condiciones especiales de servicio, las asignaciones especiales que este Parlamento aprobó para las zonas del Braem, que se trabaja en condiciones totalmente distintas a las ciudades y es necesario equiparar esa remuneración con los que tienen. Asimismo, del aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, que continuamente se viene dando y que tienen que ser complementarios y favoreciendo también al sector. La bonificación por escolaridad, la remuneración vacacional, las vacaciones truncas, las asignaciones por tiempo de servicio, los subsidios de luto y sepelio, compensación por tiempo de servicio. Un minuto adicional. Gracias, presidente. Me pidió una interrupción mi colega María Magdalena, si usted tuviera la amabilidad, por favor. La interrupción a la congresista María Magdalena López Córdoba. Gracias, presidente. Gracias, congresista José Gutiérrez. Fíjese que escuchando todas las intervenciones de mis colegas, tengo que sentirme muy orgullosa porque los auxiliares de educación se inician su organización en la ciudad de Cajma. Hubo una inquietud de pedir estos avances para ellos que en legítimo derecho, y es cuando yo les digo que tenían que no solamente pedir esos derechos para los auxiliares de Cajma, sino a nivel nacional, y empiezan a organizarse. De ahí ha partido marchas y marchas de los auxiliares de educación a nivel nacional, y me alegra mucho que después de muchas luchas, pues por fin sean escuchados. Solamente tengo que suscribirme a la observación que hizo la congresista Marta Chávez, y luego de ello yo creo que es un derecho y no es ningún favor que le está haciendo este gobierno ni los funcionarios. Es un minuto por interrupción. ¿Le da la segunda interrupción? Correcto. Segunda interrupción, un minuto. Gracias, presidente. Lo que decía que también no se vayan a llevar las glorias los funcionarios del MEP ni este gobierno, porque la lucha ha sido constante de los auxiliares de educación. Es un derecho que ha tardado muchísimo tiempo para reconocer toda la labor que vienen haciendo los auxiliares de educación. Yo agradezco a ustedes porque sé que van a aprobar este proyecto y bueno, y esto es a mérito de la lucha de los auxiliares de educación, que bien estaría esto, que se haga todo a su favor. Muchas gracias. Gracias. Congresista Gutiérrez, para concluir. Gracias, señor presidente. Y es que lo que permite que haya una mejor redistribución de la riqueza no es favor de nadie. Es el impulso de actores políticos y técnicos que contribuye para que el país pueda seguir generando más oportunidades para más peruanos. Y eso no se puede mirar desde una perspectiva estrictamente sectaria, sino más bien desde una posición de construcción de oportunidades para los que menos puedan tener. Pero, presidente, para terminar, solamente quería hacer el señalamiento de un tema muy importante que este debate nos ha convocado.
La remuneración mensual se otorga por el desempeño de la función de apoyo docente en sus actividades formativas y disciplinarias. Vale decir que son el soporte básico del sistema pedagógico o complementario del sistema pedagógico. No estamos hablando de los auxiliares que también tienen esa categoría, los que brindan labores y actividades extracurriculares. Para concluir. Sí, presidente. Entonces, esto es un trabajo que involucra muchas veces también a los núcleos familiares y entonces frente a esa actividad nuestros auxiliares hoy día encuentran la oportunidad para que a lo largo y ancho del país puedan concebir estos ingresos en mejores criterios. Abogo, presidente, por un futuro distinto, con mayor inclusión y una mejor perspectiva, no solamente para los maestros, sino para quienes trabajan complementariamente en esta actividad. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Antes de darle la palabra a la congresista Scheffer, quiero saludar la presencia de la expresidenta del Parlamento Nacional, Mercedes Cabanillas, que nos está acompañando en esta sesión. Congresista Scheffer, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas y a las personas que nos acompañan. Es más, ayer fue el Día del Maestro. Yo creo que hubiera sido lindo, hubiera podido sesionar ayer este tema. Pero bueno, es un reconocimiento, como bien lo han dicho otros colegas congresistas, que se da luego de 20 años, ¿no? Un reconocimimente tan merecido para los trabajadores del sector de educación, especialmente los auxiliares. Solo quiero aportar algo porque he recogido en todas las participaciones las dudas, presidente, y acá le pido al presidente de la comisión considerar en el artículo 7 añadir un párrafo donde se ponga que todo nombramiento va por concurso público de acuerdo al reglamento del Decreto Supremo 04-2013 del sector de educación. Y le agradecería al presidente de la comisión también sumar, ¿no? Acumular el proyecto de ley de mi autoría 4156 del 2014, que también está vinculado a este reconocimiento. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Portugal, tienes una palabra. Gracias, presidente. En realidad, presidente, estamos hablando de un tema que es netamente económico, pero también habría que tomar en consideración que los auxiliares de educación son prácticamente el respaldo más elemental en cuanto a la docencia y la formación de los educandos se refiere. Pues los auxiliares de educación, presidente, se abocan no solamente a dar un refuerzo en cuanto, digamos, a la asistencia del discente, del alumno, del estudiante, sino también a la disciplina, a los valores morales que ahora están bien venido a menos. Entonces, los auxiliares de educación vienen a ser prácticamente el soporte más importante para tener un resultado positivo en cuanto a... No estamos pues en el hemiciclo y acá tenemos condiciones diferentes para trabajar. Ruego guardar silencio, especialmente a los invitados, para podernos escuchar. Continúe, congresista. Entonces, presidente, decía que los auxiliares de educación no solamente se les debe tomar en cuenta el aspecto remunerativo, sino valorar el trabajo que vienen haciendo como refuerzo elemental y fundamental en la formación de valores en nuestros estudiantes, para evitar que justamente por la falta de valores y de virtudes tengamos muchas veces adolescentes que están prácticamente en el mal camino y que son una amenaza para la tranquilidad ciudadana en todo el país. Debemos concluir que los auxiliares son necesariamente bien tratados por parte de los gobiernos de turno. Y cuando hablamos de remuneración también debemos hablar su situación laboral. Unos están en condición de contratados y otros en condición de nombrados. Para unos y otros hay diferentes aplicaciones económicas con estipendios y, lógicamente, estímulos económicos. Pero yo quisiera referirme, presidente, que el presidente de la Comisión de Educación pueda recoger una redacción que podría estar en la disposición complementaria transitoria que diga: establezcase
el nombramiento de los auxiliares de educación de las instituciones educativas públicas de educación básica al año 2016, adecuándose a lo dispuesto en la presente ley a partir de la vigencia del Decreto Supremo a que se refiere al numeral 5.1 del artículo 5 de la presente ley. Habida cuenta, presidente, que hay auxiliares que casi en el 100% son titulados y están trabajando como auxiliares. Además que vienen trabajando hace muchísimos años, no son nuevos, no son recién auxiliares que han sido contratados un año. Hay auxiliares que están 12 hasta 15 años, no menos de 7, no menos de 6, están actualmente al servicio de la educación y por lo tanto habría que hacerles justicia en un adecuado y debido nombramiento en salvaguarda, que también tienen ellos familia y tienen una prospección a futuro que debe ser atendido por parte del Congreso y los gobiernos de turno. Gracias, presidente. Gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Yo pido un poquito de silencio en la sala para podernos entender. Señor presidente, yo veo importante este proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, pero me parece una burla, señor presidente, establecer que a un auxiliar de educación se hizo lo mismo con los profesores de los institutos superiores y escuelas superiores de educación. Se les esté ofreciendo, se les esté disponiendo un 14% por compensación de tiempo de servicios al año, 14%. Como compensación por tiempo de servicios a un trabajador de la actividad privada que no tiene que ver nada con la educación, se le paga un sueldo por año por compensación de tiempo de servicios. A estos señores, auxiliares de educación, se les va a pagar 14%. Y así se quiere impulsar la educación en el Perú, pagándole miserias a quienes van a ayudar a los profesores a conducir el destino de niños y jóvenes. 14%, presidente. Esto me parece una burla. Y más burla aún, colegas, si ponen un poquito de silencio, por favor. Y más burla aún, si el pago se va a realizar al cese de sus servicios cuando estén viejitos. Cuando estén viejitos, les van a dar 14% por año. Y cuando hayan dejado de trabajar, ni siquiera el año que se debe de pagar. Y la compensación por tiempo de servicio, señor, para otros trabajadores de la actividad privada y algunos de la actividad pública se paga 2 veces al año. Y un sueldo por año. Bueno, acá 14% cuando sean viejitos, al cese de sus servicios. Esto, señor presidente, por lo menos debía ser 50%, porque es un maltrato incalificable. 50%. Ponen 14%. A mí me parece una burla, pues, señor, así no se puede impulsar. Con los profesores de los institutos han hecho lo mismo. Y después hablan que se está impulsando la educación, que va a ser toda una revolución, que se está cambiando el destino, que se está invirtiendo más, que se está cambiando el destino en la educación en el Perú. Y vemos que solamente se está comercializando, se ha convertido la educación en una mercancía, señor. En otros países nos están dando ejemplo cómo los jóvenes salen a reclamar educación gratuita. Continúe un minuto adicional, por favor. Continúe un minuto adicional. Y aquí, presidente, estamos mercantilizando la educación. Punto 2, señor. A los auxiliares contratados no se les va a pagar compensación por tiempo de servicios. Es decir, no trabajan. No se les va a reconocer el tiempo de servicios que han estado laborando, no tienen compensación por tiempo de servicios. ¿Qué es esto, señor? O sea, hacen una ficción. Los que tienen el papelito de nombrado sí tienen compensación. Y los que no tienen el papelito de nombrado no tienen compensación, así hayan trabajado. Artículo 3. No tienen compensación, señor.
Entonces a mí me parece un tremendo abuso. Yo no sé quién ha hecho esta ley en el Ministerio de Educación, pero hacen una discriminación odiosa. Ni siquiera tienen escolaridad. Yo creo que por lo menos tienen que ponerle, pues, señor, compensación por tiempo de servicio, por lo menos, y no 14%, presidente, por lo menos 50% allá. Continúe, un minuto adicional. Minuto adicional. Señor presidente, finalmente, artículo 7, dice que el Ministerio de Educación va a establecer el procedimiento de nombramiento y contratación de auxiliar de educación. ¿Cuándo? ¿De acá a un año? 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, porque ya sabemos que es una mesida esto cuando dice que el ministerio va a establecer los procedimientos. Que se ponga plazo, señor, acá. Que se ponga plazo. ¿Cuándo van a expedir ese procedimiento? Porque ya sabemos que hay como 70 leyes que no están reglamentadas. ¿Esto cuándo reglamentarán? Porque esto es en el fondo una reglamentación. ¿Cuándo lo van a hacer? Hay que ponerle fecha, señor. Hay que ponerle plazo, porque si no va a ser una mesida. Yo creo que el presidente de la Comisión de Trabajo que ha sustentado el dictamen habría que recoger todas estas propuestas que me parecen importantes. Y, señor, en la Comisión de Educación establecimos respecto a los nombramientos. Para concluir con esta... Para concluir, presidente, que se debía nombrar a los auxiliares con 2 años de servicio y habiendo plaza orgánica vacante. Hay un dictamen que se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación y lamentablemente eso no se está recogiendo. Bueno, si el Congreso más bien establece que debe haber un procedimiento para el nombramiento y contratación, que se ponga plazo, porque si no, señor, no va a salir nunca el reglamento. Y las remuneraciones que dicen acá se van a mejorar, nunca se van a poner en vigencia. Yo le pediría que se ponga plazo en el artículo 7, última parte, señor. Esas son las propuestas que me permito hacer al presidente de la Comisión de Trabajo que ha sustentado el dictamen. Gracias, señor presidente. Finalmente, la congresista Rosa Mavila tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quiero entrar desde otro ángulo para intentar defender la necesidad de la promulgación de esta norma. Le voy a agradecer al congresista, si esto no es una fiesta, pues ni una reunión social, ¿no? Sí, pero creo que tenemos el deber de escucharnos. Decía, señor, que voy a intentar hacer otro ingreso a la necesidad de promulgar esta norma. Hace años, señor, cuando laboré en el equipo técnico de la Iniciativa Nacional Anticorrupción, durante la administración del señor Toledo, detectamos, señor, un mecanismo de corrupción que era particularmente relevante en términos cuantitativos en relación a los auxiliares de educación. La gente empoderada, señor, la que decidía motu propio en cada localidad a quién se iba a contratar, cobraba, señor, bajo este mecanismo durante los 3 primeros meses de acceso a la remuneración del auxiliar contratado. Este tenía que pagar al operador que había facilitado su contratación. Por eso, señor, defendemos esta norma desde la perspectiva que implica un ordenamiento general de los operadores educativos del país. Y además yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha planteado, en que el modo de ingreso del auxiliar de educación debe ser por concurso público, señor. Así evitamos tráfico de influencias de distinta raigambre, uno de ellos el cobro por la contratación o por el nombramiento. En segundo lugar, señor, en la norma se asume la existencia de una relación laboral precedente, es decir, no es el inicio de una relación laboral, sino implica el reconocimiento de beneficios que, dicho sea de paso, señor, ese régimen remunerativo previo no implica que los incrementos formen parte de la base de cálculo para la asignación o compensación por tiempo de servicios. Entonces simplemente implica un incremento del régimen remunerativo. Desde el punto de vista, señor, socioeconómico,
el monto que perciben los auxiliares de educación es evidentemente deficitario. El auxiliar de educación tiene que hacer doble o triple actividad, tiene que ser un multioficio, y hay un desbalance, hay una desvalorización en el ámbito pedagógico del auxiliar de educación. Operadores como los trabajadores de seguridad del INPE, los auxiliares de educación, tienen incluso ellos mismos una autoconciencia devaluada de su función. Y por eso, señor, yo sí creería que en términos realmente ya más cualitativos, sería bueno ir precisando las funciones del auxiliar de educación. Las funciones no deben ser solo de carácter y naturaleza disciplinaria. ¿En qué consiste, señor, el apoyo a los educadores? Yo creo que hay que abrir un escenario, le voy a dar un minutito, un escenario de capacitación a los auxiliares de educación. Me pide un minuto el congresista Lescano y después el congresista Velázquez. Un minuto el congresista Lescano, un minuto el congresista Apaza. Señor presidente. Pidió Velázquez Esquén, señor. Ya, 3 minutos. Vamos. Solamente para llamar la atención, y creo que debía, digamos, incluirse a los auxiliares de educación de las instituciones privadas. Estos solamente son para las públicas. O sea, los auxiliares de la educación privada no existen. O sea, hagan lo que sea con ellos, páguenle lo que les da la gana. No hay ningún parámetro. Pero aquí no hay ninguna mención, solamente esto es para lo público, debía ponerse para los privados. A mí me parece, señor, que la educación en el Perú hay privados y públicos. Hay privados y públicos, señor. Los auxiliares de educación privada van a quedar en el abandono. Entonces a mí me parece, señor, que debía ponerse que es para educación pública y privada, señor. Bueno, se ha convertido eso pues en un negocio, sea lo que sea. No hagan en lo privado, hagan lo que les da la gana. Lo público no más regulemos, ponen como seamos en el Estado, pero afuera que hagan lo que les da la gana. Congresista Pasa y luego el congresista Velázquez. Un minuto. Tiene el uso de la palabra el congresista Apaza, un minuto. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer una observación. En el artículo 2, inciso 3, se debe modificar la compensación por tiempo de servicios, estableciendo que se considere el 65% de la remuneración mensual vigente, tal como hemos aprobado en el caso de los profesionales de la salud, señor. Y desde luego apoyaremos con esta observación, con esta inquietud, estaremos apoyando este proyecto. Gracias, señor. Gracias. Finalmente, el minuto de interrupción adicional para el congresista Velázquez Quején. Presidente, quiero alcanzar al presidente de la comisión una sugerencia al artículo 7 para disipar la preocupación de la doctora Marta Chávez, que era correcta. En el último párrafo dice: el Ministerio de Educación establece el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación en el marco del contrato o nombramiento de auxiliar de educación de acuerdo a las labores propias del auxiliar de educación. Punto seguido. El mismo que obligatoriamente serán por concurso público. Está referido para los nuevos. En caso de los que se encuentren desarrollando estas funciones a la fecha, el nombramiento al que se refiere el primer párrafo del presente artículo se aplicará a los que tienen no menos de 5 años en plazas presupuestadas. Con eso disipamos cualquier duda. Y en el caso de la preocupación del congresista Johnny Lescano, yo creo que si en el artículo 5.1, cuando la norma refiere al decreto supremo, hay que establecerle que debe ser un plazo no mayor de 120 días. Y en el caso de los auxiliares, presidente, de los institutos educativos, como es personal administrativo, están regidos por el decreto legislativo 728 y no por el 276. Esa es la razón por la que la norma no regula. Sí, concluye con Congresista Velázquez para redondear la idea. Voy a hacerle llegar esta propuesta al presidente de la comisión, pero repito, en el caso de los auxiliares de los institutos, de los colegios privados, ellos están regidos por el decreto legislativo 728, tienen otro régimen laboral, no el 276 que le alcanza solamente a lo del sector público. Voy a alcanzar esta sugerencia al presidente, que le he concordado con algunos congresistas para poder disipar esa duda. Gracias. Listo, congresista Mavila, para concluir. Sí, señor. Desde mi punto de vista, señor, si bien en términos remunerativos y de acceso a la carrera de auxiliar de educación, la norma implica un avance, yo creo, señor, que hay necesidad
en perspectiva de ir fijando mejor la naturaleza del trabajo del auxiliar de educación, para no reducirla a ser una función estrictamente disciplinaria, supletoria. En colegios alejados, señor, el auxiliar de educación cumple a veces hasta funciones de carácter educativo, y por eso la capacitación de los auxiliares de educación debería ser también una meta. En lo que corresponde, señor, al régimen remunerativo, yo estoy de acuerdo que la compensación de tiempo de servicio debe ser más igualitaria y no tener una cuantía diminuta del 14%. Creo que debe incrementarse la bonificación por escolaridad. Creo que los contratados que entren por concurso, no hay razón alguna para que tengan un régimen remunerativo menor que los previamente nombrados. Y por último, señor, creo que en esta norma no hay que estar evaluando quién se lleva la palma, sino hay que ir pensando en si es una necesidad de proyecto de país. Yo creo que lo es, señor, y por eso esta norma debe ser aprobada. Gracias. Concluido el debate, tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Trabajo. Presidente, muchas gracias. Yo voy a recoger algunos artículos de algunos congresistas, como por ejemplo que sea el concurso público en el artículo 7. Voy a recoger algunas sobre la congresista Beteta y algunos otros, pero no es posible recoger algunos, por ejemplo, del congresista Portugal, porque eso significaría salirse de toda la norma presupuestal debida dentro de este año y lo próximo. Y el otro, de los que me piden la compensación por tiempo de servicio, tampoco es posible que sea mayor del 14%, y les voy a explicar la razón. La razón es esto, que ya está prevista en la ley de la reforma magisterial para los maestros. Entonces, si a los maestros en la reforma está previsto el 14%, no es posible que ahora a los que están en servicios puedan tener mayor que ellos, salvo que todos queremos plantear una reforma adicional a esto que sería otra ley. Por lo tanto, presidente, pido que en 10 minutos tenemos el nuevo texto sustitutorio para ir al voto. En 10 minutos. Bien, muchas gracias. Vamos al cuarto intermedio. Siguiente tema. De la Comisión de Economía, proyecto de ley 5024. Se propone modificar el decreto legislativo 1053, Ley General de Aduanas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley 5024, por el que se propone modificar el decreto legislativo 1053, Ley General de Aduanas. Tiene la palabra el congresista Julka Jara, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas parlamentarios presentes. Presidente, en la Comisión de Economía ingresó este proyecto de ley 5024 y en fecha 8 de junio del 2016 fue aprobado por amplia mayoría con una abstención. Este proyecto de ley, presidente, 5024 propone modificar los artículos 192 y 203 del decreto legislativo 1053. Y, presidente, por favor, quisiera algo de silencio. Señor parlamentario, por favor, por favor. Este proyecto de ley, presidente, decíamos que propone modificar los artículos 192 y 203 del decreto legislativo 1053, Ley General de Aduanas, así como la derogación de los artículos 37 y 198 y la incorporación de una disposición complementaria transitoria sobre proporcionalidad entre infracciones y sanciones en la gestión del ingreso y salida de los envíos de entrega rápida. Ha habido opinión favorable de diversas instituciones, de la Asociación Peruana de Empresas de Servicios Expreso, APESE, de ADEX, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio Americana, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que da una opinión desfavorable con una serie de argumentos técnicos que ellos hacen conocer. Presidente, este proyecto de ley pretende corregir una situación anómala que desde el año 2011 viene afectando a las empresas de envío de entrega rápida, courier y a todos los ciudadanos. Esta industria del servicio de entrega rápida genera en nuestro país más de 10.000 empleos directos e indirectos y atiende a más de 90.000 importadores entre personas naturales y las pymes. Y en los últimos años, la necesidad de flexibilizar, acelerar estos procesos de comercio hace necesario, presidente, que esta propuesta analizada, esperemos, sea aprobada.
A diferencia de otros operadores, como son de agente de aduana, transportistas, almacenes, el courier brinda un servicio integrado. Por esa razón, los tratados de libre comercio firmados por el Perú reconocen que debe tener un tratamiento expedito y separado. Por esta razón, la nueva Ley General de Aduanas, el decreto legislativo 1053, contempla un capítulo único para los courier, pero en forma imperfecta, pues sigue aplicando esta industria las normas que aplican a otros operadores de comercio. Es así que desde el año 2011 que se implementa dicha nueva regulación, se evidencia que las empresas de courier vienen soportando una serie de obligaciones e infracciones y sanciones que son desneutralizadas y desproporcionadas debido a que no reconoce la característica y operatividad propia del servicio de courier, lo cual le quita competitividad a este sector. La situación crítica se presentó en el año 2011 y 2012, periodo de implementación y adecuación del régimen aduanero de envío de entrega rápida. Todas las empresas de servicios de entrega rápida se vieron afectadas por el alto monto de las sanciones de multa, incluso sanciones de suspensión y cancelación, sin que se adoptaran medidas correctivas o paliativas durante ese periodo de adecuación al nuevo modelo. En ese sentido, presidente, y con el fin de corregir esta situación anómala y dañina que finalmente perjudica a los usuarios y le quita competitividad, repito, al sector y sobre todo a micro y pequeñas empresas, la Comisión de Economía confirmamos de que por amplia mayoría aprobó este proyecto de ley. Por lo tanto, presidente, yo solicitaría que se vaya al debate y esperemos la aprobación y apoyo de todos los congresistas. Muchísimas gracias. Concluida la sustentación por parte del presidente de la Comisión de Economía, congresista Modesto Julca, tiene la palabra la congresista Marta Chávez para hacer una precisión. Sí, presidenta, solamente quiero preguntar, porque veo en el dictamen, ¿quién ha presentado esta iniciativa? Por favor, si el presidente de la Comisión Informante nos puede señalar. ¿Y por qué razón en el dictamen no se pone? ¿Es del Ejecutivo, de algún congresista, de alguna otra persona o institución que tenga iniciativa legislativa, presidente? Gracias, presidenta. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía. Presidenta, este proyecto es un proyecto, permítame por favor determinar al autor de la iniciativa. El congresista Javier Eguren, presidenta, Juan Carlos Eguren, así es. Habiéndose hecha la aclaración y no habiendo ningún orador inscrito, tiene la palabra nuevamente el congresista Julca Jara, presidente de la Comisión de Economía. Presidente, como decía, esto va a permitir flexibilizar, mejorar y agilizar todo lo que hoy día viene ocurriendo con mucho del comercio internacional que se ha ampliado, y por eso que es necesario que este sector tenga el apoyo y esperemos con estas normas pueda flexibilizarse, agilizarse y generar mayor competitividad. Por eso solicito, presidenta, el voto, que se lleve al voto de esta propuesta. Muchísimas gracias. Finalizado el debate, se va a proceder a votar. Votación nominal. Señores congresistas, Condori Jauira. Condori Jauira, sí. Portugal Catacora. Portugal Catacora, sí. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, sí. Aguinaga Recuenco. Aguinaga Recuenco, sí. Becerril Rodríguez. Chacón de Vettori. Chacón de Vettori, sí. Medina Ortiz. Medina Ortiz, sí. Reategui Flores. Reategui Flores. Espadaro Phillips. Espadaro Phillips, sí. Carrillo Cabero. Carrillo Cabero. Otaro La Peñaranda. Carrillo Cabero, abstención. Otaro La Peñaranda. Otaro La Peñaranda, no. Rivas Teixeira. Rivas Teixeira, abstención. Gastañaduy Ramírez. Gastañaduy Ramírez, no. Jara Velázquez. Jara Velázquez. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, no. Coari Mamani. Coari Mamani.